sus generalidades. Se dice que en los herbicidas, pues, las aplicaciones pueden ser a plantas individuales, bandas o aplicaciones totales en muchas hectáreas. ¿Cuál es el tema de los temas, Antonio? Herbicidas. Repetir los herbicidas. ¿Y qué significa herbicidas? ¿Qué es lo que aplicaciones, formulaciones y deriva. Deriva. Deriva, sí. Es la tilde, no. Bueno, se dice que el uso de los herbicidas siempre ha estado constante con el país de los Estados Unidos. Dice que aumentó en la década de 60 y los 70. Y como bien sabemos, es un producto muy utilizado en el campo, ya que con esto hacemos control de maleza. Se dice que los herbicidas tienen muchas generalidades en la aplicación. Unas se clasifican de acuerdo a la época de aplicación y otras según el área donde se aplique y según el lugar que se aplique. Se dice que según la época de su aplicación, hay tres incisos, ¿va? Está la aplicación de presiembra, que esta es antes de la siembra o antes del trasplante. Podemos, como se habían dicho en temas anteriores, limpiar el área donde nosotros vamos a sembrar nuestro cultivo para que no tenga ninguna dificultad al momento de su crecimiento y de su desarrollo, que no tenga competencia con ninguna maleza. En las aplicaciones preemergentes se dice que se aplica después de la siembra y antes de la emergencia del cultivo. Como ejemplo, el maíz, ya que es siembra directa, se aplica después de sembrar en un área constante, digamos, en medio de los surcos y antes de que esta semilla germine, como dice ahí, antes de la emergencia del cultivo. En aplicaciones post-emergentes, que es el tercer inciso, dice que se aplica después de la emergencia o después del trasplante del cultivo. Pueden ser aplicaciones, no dirigidas, que es sobre el cultivo y las malezas, y aplicaciones dirigidas, que es evitando el contacto del cultivo, que son aquellos herbicidas, podemos decir, de etiqueta roja, las que solo tienen que tener contacto con la maleza, ya que si hacemos contacto con el cultivo podemos dañarlo bueno, sí, podemos dañar el desarrollo de nuestro cultivo y podemos eliminarlo junto con la maleza. Siguiente, compañero. Ya estaba, perdón, es que no me había fijado. Ahora va clasificación según el área de aplicación. Hay una aplicación total en cada área. Esta es, como había dicho al principio, para limpiar el área de siembra y es en la aplicación preemergente. Se aplica en el área total donde se va a sembrar para después realizar lo que es la siembra. Aplicaciones de banda, estas se hacen, como dice, dispositivos. Es un dispositivo medidor comúnmente que consiste en un rotor acanalado o estriado accionado por una rueda terrestre motriz, como la tecnología que se está utilizando, como muchos sabemos, es por medio de aspersión, entonces es casi relacionado a, a la aplicación por tractores, ya que es accionado por una rueda motriz para que esta aplicación pueda realizarse. Está la aplicación dirigida, que es directamente a la maleza, evitando el cultivo. Dice que se aplica después de la emergencia de la maleza y los cultivos, pero evitando el contacto del asperjado con los últimos. También está aplicación parchoneo,
Pero esta aplicación de parchoneo se hace más específicamente cuando son enfermedades. Estos parchoneos se realizan, digamos, 2 veces a mitad de año o 2 veces al año para controlar la enfermedad que ataca nuestro cultivo. Una enfermedad patógena, por decirlo más técnicamente. Siguiente, por favor. También están las aplicaciones según el lugar donde son aplicados. Hay aplicaciones al suelo, que son directas, aplicaciones a las plantas, que son aplicaciones no dirigidas, y aplicaciones en el agua. Estas aplicaciones en el agua se hacen por sistemas de riego, los cuales podemos poner, digamos, cuando queremos evitar alguna maleza en viveros, sí, en viveros, y entonces aplicamos lo que es el herbicida en nuestro sistema de riego. Dice que las aplicaciones de estos herbicidas es proveer un medio efectivo y económico de controlar malezas sin dañar el ambiente. Y el uso de los herbicidas son uso de herbicidas selectivos de la introducción del 2,4-D, en que esta se ha venido trabajando en la década de los 40, y ha revolucionado la agricultura. Se dice que ha revolucionado porque en los años de los 60 y los 70 la molécula toxicida de los herbicidas era tan dañina que hizo un impacto demasiado fuerte en el ambiente. Entonces grandes empresas o grandes empresas que manejan estos herbicidas trabajan en herbicidas que son efectivos con una dosis muy baja, dice, de este ingrediente activo, para que no sean muy tóxicos para el ambiente, pero que sí se pueda controlar el tipo de maleza que estamos combatiendo. Siguiente. También hay aplicaciones directas al suelo, que estas pueden ser, como había dicho al principio, antes de hacer la siembra o trasplante de nuestro cultivo. Los herbicidas son aplicados al suelo y tienen que tener una residualidad de control muy efectivo. La palabra residualidad nos dice de que tiene que tener una higiene, tiene que ser un herbicida que elimine por completamente desde la raíz nuestra maleza, la maleza que queremos eliminar. Esta es una función de la dosis del herbicida y las características del suelo, dice, y del herbicida. Sin embargo, la selectividad es con frecuencia un factor importante, ya que hay diferentes tipos de maleza. Entonces se hace una selección de herbicidas, los cuales pueden funcionar, ya que algunas malezas durante los años se han vuelto resistentes, a estos herbicidas. Y los factores como solubilidad se toman también en cuenta, ¿va? Solubilidad, absorción y degradación, que son factores importantes que afectan el éxito o el fracaso de una aplicación al suelo. Estos se toman muy en cuenta porque, ¿cómo era? Ya que dice de que si hay herbicidas con mucha movilidad, estos pierden su acción, y puede de que la maleza no pueda ser eliminada del todo y tengan una poca
un poco impacto al momento de controlar la maleza, perdón. Siguiente diapositiva, compañero. Tenemos las aplicaciones en presiembras tempranas. Se dice que este concepto básico de las aplicaciones presiembras tempranas es aplicar los herbicidas antes de que las malezas germinen, lo que permite que el herbicida se mueva en la zona de reclutamiento. Vamos a sembrar de manera que cuando empiece la germinación de nuestro cultivo, el herbicida está en una concentración suficiente para proveer un control efectivo. Siguiente diapositiva. En los tipos de aplicaciones de presiembra temprana se aplican mayormente en la primavera. Dicen que esta es la llave del éxito, que son el crecimiento detenido de la comunidad de maleza, la residualidad de herbicida, o sea, eliminar completamente esta y limpiar el área de campo, la solubilidad y las características de absorción del herbicida y la profundidad de emergencia de la maleza que se requiere controlar debido a su raíz. Hay algunas malezas con bastante área radicular, entonces hay herbicidas selectivos con los cuales podemos combatir esta. Se dice que un herbicida que es muy móvil en el suelo, como ya he dicho anteriormente, puede moverse mucho en el perfil del suelo, lo que diluye la concentración del herbicida y da un mínimo control de maleza. También dice que un herbicida que tiene poca residualidad, o sea, que limpia muy poco el área donde se aplica, es muy probable que no va a brindar un control suficiente a lo largo después de nuestra siembra. Esto tendríamos como error que al momento de que nuestro cultivo se vaya desarrollando, la maleza que no fue del todo eliminada tenga esta competencia y evite de que nuestro cultivo se desarrolle al 100% posible, si lo podemos decir así. Y los herbicidas que tienen una residualidad limitada, como Alancor, o los que son muy móviles en el suelo, como Metribuzin, dice que no son muy buenos para esta aplicación, ya que estos se aplican en climas o regiones tropicales, se dice porque típicamente dice que la falta de germinación debido a la latencia por ahí es que evitan la aplicación de estos herbicidas. Perdón. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, hasta ahí termina mi participación y sigue la compañera Luisa Angélica Rodríguez. Buenas tardes, compañeros ingenieros. Yo les voy a seguir hablando sobre lo que son los herbicidas. En mi caso, a mí me toca hablarles sobre los PSI o presiembra incorporada y los de preemergencia. Comenzaré por lo que son los PSI, que como dijo nuestro compañero Sarabia, estos son los que deben ser aplicados antes de sembrar el cultivo. Estos también son físicamente mezclados en el suelo de manera uniforme. La mezcla física del herbicida en el suelo se hace con implementos de labranza, como la rastra de disco, por ejemplo, pero cualquier implemento puede servir para distribuir uniformemente el herbicida en el suelo. Si el herbicida es colocado a una profundidad deseada, no es necesario que llueva, que al menos en mi caso yo lo veo como una ventaja, el hecho de que no necesite lluvia necesariamente para poder accionar. Siguiente diapositiva. Tenemos muchas consideraciones biológicas para las PSI. Una de ellas es que el suelo es bastante removido de acuerdo a la incorporación del herbicida. Que la tierra sea removida nos trae muchas ventajas, como sabemos. Por ejemplo, que la muerte de algunas plagas que son susceptibles a los rayos del sol o a la aireación, como por ejemplo los nematodos, que nos causan
daños en los cultivos y nos generan pérdidas económicas. Y también algo muy importante que es la eliminación de algunas malezas ya existentes. Esto quiere decir que al reducir las malezas van a controlarse y también van a favorecer al insecticidas porque ya no va a tener que controlar tantas y también va a favorecer al cultivo porque no va a tener una interferencia temprana de malezas. Por lo tanto, va a tener una buena producción o generar una buena producción. Generalmente la aplicación PSI se usa cuando hay menos de un 50% de rastrojo en la superficie del suelo. Cuando los rastrojos en la superficie son pocos, las aplicaciones de herbicida y la mezcla es uniforme, se aumenta el potencial del herbicida. El potencial que el herbicida tiene con la semilla de la maleza, perdón. Los suelos sin rastrojo en la superficie tienen una temperatura y humedad relativamente uniformes. Este ambiente en particular aumenta la oportunidad de que las semillas de maleza germinen temprano y de forma uniforme. Al remover la tierra, si la germinación de estas malezas se da inmediatamente después de la aplicación PSI, existirá una mayor concentración de herbicida y lo que quiere decir que vamos a lograr el objetivo de erradicar casi por completo las malezas o tener un buen resultado. Una consideración biológica importante en relación entre una especie de malezas y la dosis óptima del herbicida para su control efectivo. Siguiente diapositiva. Existen bastante evidencia que sugiere que las PSI no son mejores o peores que otras aplicaciones. No, la otra es. No, la que sigue, siguiente a esa. Existen bastantes evidencias que sugieren que las aplicaciones PSI no son mejores o peores que otras aplicaciones al suelo, pero sí podríamos considerar como una ventaja de que en este tipo de aplicación no es necesario la lluvia o lluvias abundantes, como dije anteriormente, para que el herbicida funcione correctamente sin perder su eficacia, como en el caso de otras aplicaciones, puesto que el objetivo del herbicida es erradicar la maleza que va a germinar. Siguiente. En los riesgos asociados que tenemos por el uso de las PSI o desventajas, por así decirlo, en estas podemos incluir las consideraciones económicas que resultan del hecho de hacer varios viajes con el tractor, que como sabemos, pues no son baratos. El tiempo que se requiere para incorporar el herbicida y la habilidad también para incorporar este en el momento que se requiere, que es en lo que más problemas hay. Es crítico para el agricultor tener la habilidad de incorporar el herbicida y a la misma velocidad con la que lo aplica. Y asimismo hay herbicidas que tienen que ser incorporados en el suelo en poco tiempo después de la aplicación. Así que esto es lo que más se le complica al productor en este tipo de aplicaciones. Siguiente diapositiva. Las aplicaciones PSI no siguen los principios del MIP o del manejo integrado de plagas. El uso de las aplicaciones en bandas maximizan el potencial de la herbicida se ha aplicado totalmente el uso de bandas. Se dice el uso de bandas porque están aplicado de manera uniforme, lo que va a reducir la eficacia de este. El uso más grande de la aplicación PSI es el aumento de la erosión del suelo también y además el bajo nivel de rastrojo que debe haber en la superficie, que al final favorece significativamente las aplicaciones PSI
y aumenta el potencial para una seria erosión del suelo. Siguiente diapositiva. Ahora voy con las aplicaciones preemergentes, que son las que debemos aplicar cuando se siembra el cultivo, pero antes de que germine la maleza. Bueno. La aplicación de los herbicidas preemergentes es la que se hace después de siembra del cultivo, pero antes de la emergencia de las malezas. Para que este tenga una máxima eficacia, las aplicaciones preemergentes tienen que moverse a la zona de reclutamiento antes de que germinen las semillas de la maleza. Debemos mencionar que para este tipo de aplicación es necesario que haya lluvia. Y también esta puede aplicarse incluso cuando hay bandas en los terrenos. Siguiente diapositiva. ¿Cómo debemos aplicar el herbicida? Si el herbicida solamente es activo en las raíces de las plántulas, tiene que llegar a una mayor profundidad en el suelo y por lo tanto requiere de más lluvia para que éste se active. Pero si tenemos un herbicida que es absorbido rápidamente por el brote de la plántula, el herbicida tiene que penetrar menos en el suelo. Siguiente. ¿Cuál sería el suelo ideal para aplicar un herbicida? Los herbicidas preemergentes se mueven más rápido en suelos que son livianos, con alto contenido de arena. Este tipo de aplicación vendría a favorecer, este tipo de suelo vendría a favorecer las semillas que están profundas, porque erradicaría ese tipo de malezas al moverse con mayor facilidad sobre este tipo de suelos. Los suelos con bastante arcilla y textura fina tienen un mal drenaje y esto impide el movimiento del herbicida hacia abajo. Además, los suelos con alto contenido de arcilla y materia orgánica tienen más sitios de absorción a los cuales se adhiere el herbicida, lo que hace más movimiento del herbicida hacia donde están las semillas germinando. Entonces, el suelo más ideal para este tipo de herbicida vendría siendo el primero. Siguiente. Tenemos dos ejemplos de malezas, ya que dice que ciertas especies de malezas son más inclinadas a germinar bien profundo, como lo vengo diciendo anteriormente, por eso se requiere que el herbicida se mueva a mayor distancia. Y ahí tenemos el ejemplo de Amaranthus rudis, que germina muy superficial, pero también tenemos a Ericloa villosa que germina mucho más profundo. Algo que es importante de este tipo de herbicidas es que tienen más dificultad de controlar las especies que germinan más profundo porque el herbicida tiene que moverse a una mayor distancia y como resultado la concentración del herbicida cuando llega a la semilla que está por germinar ya es muy reducida. Platicaba con un productor de la zona también y me comentaba que ellos con los herbicidas que más problemas tienen al momento de aplicarlos es con los preemergentes y que el herbicida con el que más anécdotas, por así decirlo, han tenido por malas experiencias es un herbicida que se llama Gold Tender, porque no lo aplican al momento correcto o simplemente no saben aplicarlo, así que terminan dañando lo que son los cultivos. Y hasta aquí termina mi participación y los dejo con mi compañera. Excelente participación, Luis Angélica. Te felicito, muy buen trabajo. Buenas tardes, ingenieros y compañeros. Buenas tardes, ¿su nombre es? Yo les voy a hablar de aplicaciones a las plantas. Los herbicidas que se aplican posemergentes pueden ser aplicados a las plantas de maleza, al cultivo o a ambos. Los herbicidas que se aplican después que el cultivo ha emergido
pero antes de la emergencia de las malezas pueden ser considerados como análogos a las aplicaciones preemergentes. Se describen en algunas etiquetas como aplicaciones preemergentes retardadas. Los herbicidas postemergentes tienen que tener actividad en el follaje, pero también puede tener actividad en el suelo. El desarrollo es rápido de herbicidas postemergentes en la década de los años 80 y 90. Esto se debe en parte porque estas aplicaciones están más de acuerdo con los conceptos del MIP, ya que la decisión de aplicar, seleccionar el herbicida y el cálculo de las dosis necesarias se hace después de la identificación y evaluación de la infestación de las malezas. También otra consideración importante de las aplicaciones es que son neutrales respecto al sistema de labranza. Un herbicida postemergente trabaja igual que en labranza, cero que en labranza convencional, simplemente porque las condiciones edáficas, incluyendo los rastrojos sobre la superficie, no tienen influencia sobre la efectividad del herbicida. También no existe ningún efecto directo de los factores químicos del suelo, la humedad del suelo o rastrojos en la disponibilidad del herbicida para la maleza. La distribución y cobertura no son afectadas. La absorción al suelo y la degradación microbiana no son factores que afecten la eficacia del herbicida. Los herbicidas postemergentes tienen que tener suficiente cobertura de las malezas para permitir que absorban suficiente herbicida. Pero, por lo tanto, las características de la aplicación son importantes en su eficacia y generalmente la cantidad de herbicida absorbido por la maleza depende de la cantidad de herbicida que se adhiere a la superficie de la hoja y es afectado por el área de la hoja. En la forma, la orientación, la composición de la cutícula y el no tener actividad en el suelo, volumen de agua y tensión superficial. También las características químicas y físicas del herbicida afectan las aplicaciones postemergentes. Quizás los factores biológicos más importantes son como la composición de la cutícula, especialmente la cera epicutilar, y la composición química de la cera, la estructura microscópica de la cera y la pubescencia. Las condiciones ambientales que afectan directa e indirectamente tenemos que son las condiciones ambientales que influyen en la aplicación del herbicida, como ser la humedad relativa, temperatura, velocidad del viento y la luz solar. Y en efectos indirectos del ambiente sobre los herbicidas tenemos que son las condiciones de crecimiento porque cambian la superficie de la hoja y la composición de la cutícula, lo que afecta a la cantidad de herbicida absorbida por la maleza. El siguiente, compañero. Otros factores biológicos son que influyen la efectividad de los herbicidas postemergentes, son la edad de la planta y la población. En la edad de la planta afecta la cantidad y calidad de cera epicutilar y la cobertura de la solución. Según la planta va madurando, la superficie de la hoja cambia dramáticamente y la cantidad de herbicida absorbido por la hoja disminuye. Además, las plantas más viejas son más grandes y la cobertura física de la planta y la cantidad relativa dentro de la planta disminuye. Con frecuencia es necesario aumentar las dosis de herbicidas para superar estas dificultades causadas por la edad de la planta. Y en poblaciones, las poblaciones altas pueden reducir la efectividad de los herbicidas. Esta reducción es el resultado que da un poco de cobertura, ya que algunas plantas vecinas cubren a otras y reducen la cobertura
Y la mayoría de estos factores que reducen la efectividad de los herbicidas pueden superarse combinando algunos parámetros de la aplicación, aumentando el volumen de agua, mejorando la cobertura del tipo de boquilla y aumentando la dosis de herbicida o añadiendo aditivos que determinan las características de la solución y absorción del herbicida. La siguiente, compañero. Y las aplicaciones en las plantas están las aplicaciones postemergentes tempranas, postemergentes y postemergentes dirigidas. La siguiente. Las aplicaciones postemergentes tempranas, estas son con las aplicaciones, es necesario aplicar las malezas cuando están muy pequeñas, generalmente cuando tengan 2 o 3 hojas verdaderas. Y existe un periodo muy corto en el cual las malezas y el cultivo están en un estado de desarrollo que corresponde a una aplicación. Por lo tanto, estas aplicaciones requieren excelentes destrezas de manejo para que sean efectivas. En algunas situaciones puede hacerse antes de la emergencia del cultivo, lo que permite usar herbicidas no selectivos como glifosato, paraquat y glufosinato. También se usa con los herbicidas que tienen actividad en el suelo y que tienen alguna actividad postemergencia, que por ejemplo son alacol, acetoclor, metalaclor y pendimetalina, que pueden ser aplicados. Y también una actividad cuando se aplica para que tenga un tratamiento más efectivo son con atracina. Sin embargo, cuando la residualidad del herbicida es un componente de la aplicación, hay que considerar los parámetros del suelo. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, continuando con las aplicaciones a las plantas, ya la compañera mencionó el primer inciso, que sería aplicaciones postemergentes tempranas. Entonces yo les voy a hablar un poco sobre aplicaciones postemergentes, que serían las similares a las tempranas, solo que se hacen más tarde, como la palabra lo dice. Son cuando las malezas están más grandes y también cuando el cultivo está más grande. Como la mencionaba, que la aplicación postemergente temprana se hace más que todo cuando la maleza está de 3 a 4 horas. En cambio aquí es diferente porque ya el cultivo y la maleza van compitiendo bastante, o sea, ya el productor tiene más tiempo para hacer la aplicación del herbicida, pero aún así estas aplicaciones ya se complican más porque resulta que las malezas ya tienen la capa celular, la cutícula, pues ya va cambiando, o sea que esto ya se va reduciendo, que ya los herbicidas pues emergentes ya necesitarán más, o sea, ¿cómo le explico? Van a necesitar más cantidad de herbicida para poder hacer efecto a estas malezas. Las aplicaciones pues, emergentes se hacen en plantas más grandes. El tamaño del cultivo también aumenta, como les mencionaba, y esto puede causar problemas. Como les mencionaba, el área foliar del cultivo aumenta y puede reducir la cantidad de herbicida. Y aunque algunas etiquetas recomiendan las aplicaciones a cultivos de hasta 50 centímetros de alto, prácticamente esta posibilidad la posibilidad de un control es muy baja. O sea, sería un tamaño muy alto para que este herbicida lo controle. Y lo más apropiado sería aplicarlo cuando las malezas están de 20 a 25 centímetros de alto. Como les dije, el productor tiene más tiempo para aplicar estas
O sea, a diferencia de la aplicación temprana, emergente temprana, el productor tiene más tiempo para aplicar esta, porque ya la maleza estaría un poco más alta. Otro problema que también tienen estas aplicaciones es que hay más posibilidad de intoxicar al cultivo, hay más potencial de toxicidad y también el cultivo va a recibir más ingrediente activo del herbicida a comparación de la aplicación postemergente temprana. ¿Por qué? Porque como ya las malezas van a estar, ya el herbicida le va a caer al cultivo con más, o sea, va a haber más acción, pues que le va a caer más cantidad de ingrediente activo al cultivo. Hay otra cosa también que tiene que ver con cultivos dicotiledóneos y los monocotiledóneos. Resulta que los dicotiledóneos, los puntos de crecimiento, como mencionábamos compañeros en las exposiciones pasadas, es que los puntos de crecimiento de estos cultivos quedan más que todo en estructuras más cercanas a las boquillas. Entonces, estos cultivos reciben más herbicidas. Y en cambio, los monocotiledóneos también, los puntos de crecimiento pueden haberse movido arriba. Y en cambio, o sea, no sé si han visto el maíz, porque el maíz es una planta monocotiledónea que el crecimiento va hacia arriba, o sea, y en medio va quedando como un embudo. Entonces, si el momento de aplicar el herbicida, estas hojas va a dirigir el herbicida hacia el punto de crecimiento de la planta. Entonces, esto también va a causar una fitotoxicidad. Bueno, eso más que todo sería en aplicaciones emergentes. Siguiente, compañero. Bueno, aquí las ventajas, con esto hablando siempre de emergentes, aplicaciones emergentes, son las ventajas, ya hablé un poco de ventajas, pero las ventajas serían similares a las de aplicaciones por emergentes tempranas. Como les dije, hay más tiempos de aplicación y pues eso sería más que todo. Además, permite que germinen más malezas de que se aplique el herbicida. O sea, en emergentes tempranas, pues ya que nació de 3 a 4 hojas verdaderas, pues se va a ir en ese momento. En cambio, en esta aplicación emergente ya va a haber nacido, ya en ese momento tuvo que haber nacido más cantidad de maleza. Entonces esa sería otra ventaja de estas aplicaciones. Siguiente, compañero. Y ahora les voy a hablar sobre aplicaciones emergentes dirigidas. La diferencia de esta y la anterior que les estaba hablando, más que todo, sería respecto a la biología de las malezas, de las condiciones ambientales y el efecto del sistema de labranza. Y también se puede aplicar en bandas o total. Hay muchos emergentes que se pueden usar en aplicaciones dirigidas. Hicieron una pregunta sobre el muchacho que le dije yo, de que le había comentado la equivalencia. Me dicen que cómo estaba el trámite en la universidad para la recepción de... Hoy, Palma. La seguía hablando con los ingenieros. Muchos herbicidas emergentes pueden usar. ¿Me escuchan? Disculpe. Te escucho, vale. Bueno, muchos herbicidas emergentes se pueden usar en estas aplicaciones dirigidas, que tienen el potencial de hacer mucho daño al cultivo. Hay muchos herbicidas que están como el ametrina, el inuro, el glifosato y el paraquat. Estas aplicaciones son más factibles de usar en cultivos monocotiledóneos y se siembran en surcos. Estas aplicaciones son muy útiles en huertos perennes y plantaciones de café, banano y piña. O sea, más que son como en plantas que son un poco altas y que más que todo no va a haber contacto del herbicida con la planta. Debido a las aplicaciones, estas emergentes dirigidas se hacen después de que el cultivo ha desarrollado bastante follaje.
y esto puede ser una manera activa para manejar malezas muy competitiva. Como les decía, un cultivo bien desarrollado va a competir con las malezas que germinan después de la aplicación, porque en cambio, por ejemplo, en una plantación de café, ya con una edad de unos 5 o 6 años, esta ya brinda la cantidad suficiente de luz, de sombra para evitar que también germine bastante maleza. Y más que todo eso, estas aplicaciones se hacen en cultivos altos, como les digo, pueden ver esta imagen que está aquí en la diapositiva, ya la aplicación del herbicida ya no entra en contacto con el cultivo. Siguiente, compañero. Bien, ya dejando un poco atrás las aplicaciones a las plantas, ahora vamos a hablar un poco sobre aplicaciones especiales que ya en estas aplicaciones... Ahí, Wilfredo. ¿Wilfredo? ¿Me escuchas, Wilfredo? Sí, le escucho. ¿Me escuchas, Wilfredo? Sí, le escucho. Y te hago una pregunta. ¿Y vos cuál de las tres recomendás? De las tres aplicaciones, la preemergente, la presiembra, la preemergente o la postemergente. ¿Cuál recomendás? ¿Por qué? ¿Ero? ¿Te escucho? Sí, dígame, lo que me iba a decir es que me trabó aquí la computadora. ¿Cuál de las tres aplicaciones recomendás vos? ¿La preemergente, la presiembra o la postemergente? O sea, ya aplicaciones de plantas o también abarcando aplicaciones al suelo. Al suelo. ¿Cuál recomendarías? Pues la de preemergente sería una buena opción, dependiendo del cultivo que queramos sembrar, supongo yo, porque... ¿Cuál es la limitante con la preemergente? La limitante es que si no tiene suficiente residualidad, como decía el compañero, entonces no va a realizar el suficiente efecto que necesita. No, Que necesita. ¿Sí? La gran limitante es que para hacer una aplicación preemergente debe existir humedad en el suelo, porque para que un herbicida te funcione y que pueda transportarse por los coloides del suelo necesitamos humedad. El agua es el transporte para poder llevar el herbicida a los coloides del suelo, entonces necesitamos humedad. ¿Cómo es posible que vos vas a hacer una aplicación preemergente si no existe humedad? Entonces, no lo tenemos seguro. Porque así, si vos tenés un sistema de riego por goteo, no lo vas a hacer, pero y tal vez tenés un sistema de riego por aspersión, tal vez. Pero si estás haciendo una siembra de temporal, si no hay humedad, no la puedes aplicar. ¿Me explico? Entonces, en cambio, como dijo usted la pregunta, ¿cuál recomendaría? Entonces, si no hay indicio de lluvia o si no cuenta con un sistema de riego, entonces sería descartado la aplicación preemergente. No te escuché ahí el final que dijiste. Que no sería recomendada esa aplicación preemergente, le digo. Y hoy en día no es esa la que se usa. ¿Cuál es la que se usa más hoy en día? Hoy en día se usa más que todo la dirigida. Bueno, No. en lo que yo trabajo, estamos hablando de tres aplicaciones. Las tres aplicaciones que mencionaron entrando, que hablaron en la primera diapositiva, hablaron de presiembras, preemergentes y postemergentes. Hoy en día la aplicación más utilizada se llama la postemergente con herbicidas selectivos. Y te voy a dejar hablar para que toquemos el tema más adelante. Puedes continuar, pues. Bueno, sería todo más que todo de mi parte y ya el compañero Mendieta nos va a hablar un poco sobre aplicaciones especiales, que esto más que todo son aplicaciones que se escriben se usan ya equipos especiales para aplicarlas. Ya serían, como les puedo mencionar, alguna avioneta o otras cosas que ya, como les explico, el nombre lo dice, aplicaciones especiales, y con el compañero ahí. Bueno, muchas gracias compañero por la introducción. Vamos a seguir entonces con lo que son las aplicaciones especiales. En este caso, pues
Vamos a comenzar. Permítame. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, compañero, lo escuchamos. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Adelante. Bueno, permítanme nada más que se me trabó el teclado y no me deja pasar. Bueno, compañeros, permítanme un momento. Creo que aplicaciones especiales pues ya incluyen lo que son maquinaria o equipo más especializado. En este caso pues vamos a hablar un poco sobre los aplicadores rotatorios o de gota controlada. Estos pues en los aplicadores rotatorios o de gota controlada la atomización se da gracias a la fuerza centrífuga que causan estos pequeños discos que tenemos en esta imagen. Y esto se logra colocando pues lo que es la gota o el chorro de nuestro producto a aplicar en lo que es el centro del disco a la hora que este pues esté rotando. Las gotas se forman cuando el líquido rompe en lo que es el borde del disco y la velocidad del disco es controlada con un motor eléctrico o hidráulico. Podemos observar aquí nosotros esta maquinaria que ya no es un tractor con un tanque, sino que ya es una maquinaria especializada. Y bueno, la velocidad del disco pues va a ir controlada por lo que es el motor hidráulico y también lo que es un panel, ¿verdad? Esa maquinaria pues ya lleva su propio panel y va controlando lo que es la velocidad. Estos aplicadores pues producen gotas de un tamaño bastante uniforme y esto pues resulta en una mejor distribución del herbicida, ¿verdad? Como habíamos mencionado, bueno, como había mencionado anteriormente, el panel de la maquinaria pues controla lo que es la velocidad. En este caso pues vamos a tener 4 velocidades o 4 tamaños de las partículas de agua. Y dice que el tamaño de la gota es controlado pues por la cantidad también del líquido que cae sobre el disco y de igual manera sobre la velocidad de la rotación. Tenemos estos 4 ejemplos. Tenemos la gota muy gruesa. Podemos observar, se alcanza a ver la gota. Luego tenemos otro diámetro, otro tamaño de partícula o gota, que es la gota gruesa. Aquí se alcanza a ver, pero se va difuminando un poco. Luego tenemos lo que es el tamaño intermedio o gota intermedia, que ya aquí ya comienza a verse como una brisa, un sereno, no logramos observar claramente la gota. Y tenemos la última, que es la gota fina, ¿verdad? Cabe mencionar también de que a pesar de que nosotros cambiamos la velocidad del disco, cambiamos el tamaño de las gotas, siempre vamos a tener un caudal constante. Podemos observar, tenemos gota muy gruesa, igual caudal 10 litros por hectárea, aquí también 10 litros por hectárea. Independientemente del tamaño, siempre vamos a tener el mismo caudal. Como todo equipo, tenemos desventajas y desventajas, ¿verdad? Entre una de las ventajas, pues, es de que sobre las otras boquillas, bueno, tenemos la ventaja de que sobre las otras boquillas de que pueden aplicar volúmenes muy, muy pequeños y aún así mantener lo que es el tamaño de las gotas, un tamaño grande. En cuanto a la parte negativa, pues se debe a que la popularidad de estos aplicadores es baja debido a que todo el equipo es caro y duran menos de lo que durarían equipos de aplicación convencional. Como hemos visto en la imagen anterior, no es un equipo que vamos a adaptar al tractor, sino que ya es una maquinaria especializada para este tipo de aplicación. Tenemos ahora lo que es la aplicación aérea. Esta pues se da por medio de lo que son avionetas, helicópteros y hoy en día se da también bastante en lo que es con el uso de los drones.
Obviamente, pues el uso de los drones no se va a comparar, el rendimiento no se va a comparar con lo que es el rendimiento de una avioneta, debido al área que puede cubrir esta. Las aplicaciones aéreas ofrecen lo que es la ventaja de que se pueden aplicar en áreas relativamente grandes en un tiempo más rápido. Eso es una de las ventajas que nos ofrece esta aplicación. Y los aviones pueden aplicar herbicidas en solución, o sea, líquido, en gránulos y pellets, que son como les explico, como un concentrado. Debido a la habilidad de aplicar rápidamente grandes extensiones, el uso de los herbicidas se puede optimizar. Cabe mencionar de que este tipo de aplicaciones es bastante útil en lo que son cultivos, por ejemplo, de arroz, que como sabemos, pues el terreno está encharcado, está inundado y no nos permite entrar con equipo terrestre. Esa es una de las ventajas también, debido a esto, de que no vamos a utilizar lo que son equipos terrestres, pues no vamos a estar también causando lo que es una compactación a los suelos. En el caso de las avionetas pues se recomiendan o se utilizan más en lo que son áreas grandes o terrenos planos. En el caso de lo que son los helicópteros, estos pues se utilizan más en lo que son bosques o áreas montañosas y terrenos o áreas un poco más reducidas, ¿verdad? Comúnmente las aplicaciones aéreas son hechas con gotas gruesas para minimizar lo que es la deriva del herbicida. La deriva pues es el traslado de nuestro producto de un lugar a otro o causado por el viento o por el mismo movimiento de la aeronave. El tamaño de la gota pues se puede aumentar bajando la velocidad de la aeronave, incrementando también el orificio de salida o dirigiéndose las boquillas hacia atrás para reducir el golpe del viento. Como podemos observar aquí en este esquema aquí arriba, esa es la forma que tenemos que colocar nosotros las boquillas, dependiendo de qué tamaño queremos las gotas. Si queremos unas gotas grandes, pues las vamos a colocar hacia atrás para que pues el viento pues no interfiera en lo que es la salida de nuestro producto, y de esta forma pues no cambia el tamaño de la partícula. Si queremos una gota mediana, pues vamos a colocar la boquilla hacia abajo. Y si queremos una gota pequeña, pues en ese caso sí vamos a colocar la boquilla hacia adelante para que el viento pues choque con lo que es el chorro y cambie el tamaño de nuestras partículas de agua, de producto. También una de las ventajas de esta aplicación es de que debido a la turbulencia de la misma avioneta, causa de que nuestro producto no vaya directamente hacia abajo, no vaya solo en una dirección, sino que este pues vaya como rotando o dando vueltas. Y de esta forma, al llegar y hacer contacto con lo que es las hierbas, pues esta solución cubra lo que es el haz y el en vez de las malezas. Existen varias desventajas también para lo que son las aplicaciones aéreas. Las aplicaciones aéreas pues tienen tendencia a tener deriva, como habíamos mencionado anteriormente, pero para contrarrestar eso también, como ven en la imagen, las avionetas deben de estar volando a una altura máxima o una altura estándar de 2 metros sobre lo que es nuestro cultivo. Y debido a la visibilidad los aeroplanos probablemente pueden causar mayor número de quejas por contaminación, ya que este producto, pues en algunas ocasiones, debido a la deriva, pues puede caer fuera del campo y puede caer quizás en casas aledañas o otros cultivos que estén alrededor. Y la proximidad de las barreras también, como
cercos o cableado eléctrico, árboles, entre otros. Y también áreas residenciales pueden afectar lo que es la efectividad, debido a que tenemos que desviarnos de nuestra ruta de vuelo para evitar esos obstáculos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues quedarían algunas áreas que no serían cubiertas por el producto como nosotros desearíamos. Tenemos otro tipo de aplicación que es la aplicación electrostática. El concepto de las aplicaciones electrostáticas basa en la habilidad de dar una pequeña carga eléctrica a la gota. Como vemos en esta imagen de aquí, la imagen superior, esta carga eléctrica va a causar que tengamos una cobertura uniforme, debido a que si ven, cada gotita esta tiene una carga positiva, la cual es la carga que se le da o que le causa la boquilla de estos aplicadores. Y como tienen la misma carga, esta gota y todas las demás, pues no se van a repeler, no se van a mezclar, y esto pues va a causar que tengamos una cobertura más uniforme. Debido a la carga eléctrica y a la gota fina producida, la cobertura sobre el haz y el en vez de la superficie de las hojas es excelente. Más sin embargo, pues la penetración de la gota dentro de una alta densidad de plantas presenta un problema mayor para este tipo de aplicaciones. Como dice la literatura, pues este tipo de aplicaciones también causa de que las partículas de agua se adhieran a lo que es el haz y el en vez de la hoja. Y es por esta misma razón, de que tenemos cada partícula, cada gota tiene una carga positiva, y asumamos que la hoja pues tiene una carga negativa. Entonces, estas partículas de producto se van anteriormente, debido a la carga positiva pues que suelen traer las partículas de agua, estas pues debido a la atracción se van a adherir a las hojas por el haz y por el en vez. Entonces, esto pues nos va a brindar de igual forma una mayor cobertura. Algo también que cabe mencionar es de que al darle estas pequeñas cargas eléctricas a las gotas, estas pues reciben una mayor velocidad y esto evita lo que es la deriva. Como problema tenemos de que, dado al alto costo del equipo de aplicación electrostático, este tipo de tecnología pues no ha sido ampliamente aplicada. Tenemos este tipo de aplicación también que en este pues se ve involucrado lo que es el sistema de irrigación o sistema de riego. Este creo que ya es un poquito más conocido por todos debido también a lo que son los fertirriegos. Y esta innovación pues incrementa lo que es la eficiencia de la producción de cultivos, de los costos y de equipo y también de la mano de obra, debido a que pues todo esto se va a ir reduciendo. No vamos a necesitar lo que es personal para realizar este tipo de aplicaciones, solo el único gasto pues creo que sería lo que es la implementación del sistema de riego. Las características de los herbicidas deben de ser consideradas, ya que algunos herbicidas no actúan tan bien como otros. También pues hay que revisar lo que son las etiquetas de nuestros productos, y ahí tiene que decir si ese tipo de producto pues puede ser utilizado o no con este tipo de aplicaciones de irrigación. Los herbicidas aplicados a través de este sistema utilizan lo que es de 100 a 1000 veces más cantidad de agua que los equipos convencionales de aplicación. Esa pues ya sería una desventaja con respecto a este tipo de aplicaciones. En la etiqueta del herbicida se describe si el producto puede ser o no puede ser aplicado a través de los sistemas de irrigación, como les mencionaba anteriormente. Siempre debemos de leer lo que son las etiquetas. ¿Por qué razón? Porque eso pues va a depender de lo que es la solubilidad del producto, ¿verdad? Para que no tengamos obstrucciones en lo que es nuestro equipo. Y los sistemas de quimigación, que también así se le conoce a este tipo de aplicaciones quimigación, incluyen una bomba de inyección del herbicida de la línea de riego. Como mencionaba anteriormente, pues ese creo que sería
lo que tendríamos que comprar o que nos causaría algún gasto para implementar este tipo de sistema. Y también los sistemas de irrigación pues se adaptan mejor para las aplicaciones de herbicidas PRE y PSI que ya habíamos mencionado anteriormente mi compañera Luisa. También pues se ha demostrado que algunos herbicidas podrían actualmente proveer mejor control de malezas cuando son aplicados con este tipo de sistemas de irrigación. Y pues creo que esto sería todo de mi parte, compañeros. No sé si les causé alguna duda, me dejan saber para tratar de ayudarles.